Muy buenas, salón. Mi equipo expondrá sobre el tema comunicación escrita. Somos el grupo 2MS24. Los integrantes de mi equipo son Hurtado Flores Marco César, Chirino Chavarría Emiliano, Juárez Carvajal Óscar Osvaldo, Gaspar Miranda Cristian Kenneth y García Cortés Amaury Ariel. Comunicación escrita. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben de compartir el conocimiento de este código en cuestión para que la comunicación sea efectiva. En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre como canal habrá un dispositivo físico, que puede ser un papel o la pantalla de una computadora, o incluso una pared. La comunicación escrita más antigua fue a través de pictogramas. Son signos o dibujos que representan un concepto o alguna idea. Características de la comunicación. No es simultánea. No se recibe el mensaje a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que mientras el emisor habla, el receptor escucha. Está claro que el tiempo varía de acuerdo al tipo de comunicación. En un chat es mucho más acotada esa brecha que en un diario impreso. Permanece en el tiempo. A diferencia del mensaje oral, el escrito logra perpetuarse. A las palabras no se las lleva el viento. Debe respetar reglas. El mensaje debe adaptarse a reglas gramaticales u ortográficas para que el contenido cobre sentido y sea efectivo. Las distancias no son un impedimento. A diferencia de una conversación cara a cara, los mensajes pueden dar la vuelta al mundo. Las distancias no son un problema para ellos. Los mensajes son planificados. El emisor debe planificar, por más mínima que sea la comunicación, de qué manera formulará el contenido para que tenga cohesión y coherencia. Tipos de comunicación escrita. Tipos de comunicación escrita. Las comunicaciones escritas pueden ser personales o estar diseñadas para un público masivo. Además, pueden tener diferentes objetivos como informar, convencer o entretener. Algunos ejemplos de comunicación escrita pueden ser los siguientes: folletos o volantes. Por medio de ellos se comunican mensajes vinculados a la propaganda o a la publicidad. En general, buscan convencer al receptor de algo, se suelen repartir en espacios públicos y tener poco texto. Además, suelen contar con recursos para hacerlos atractivos a la lectura, varios colores, distintos tipos de tipografía, imágenes, texto en negrita. Cartas. El mensaje se escribe en un papel que se coloca en un sobre para que el correo lo haga llegar a destino. A diferencia de los folletos, son mensajes personalizados y, dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor, existen más o menos formalismos. Emails. Son la versión moderna de las cartas que se envían a través de la web, resguardan la intimidad y son personalizados. La ventaja es que, a diferencia de las cartas, permiten adjuntar archivos que por medio de un sobre podrían resultar mucho más costoso y complicado. Su contenido, al igual que el de las cartas, puede ser de lo más variado: personal, laboral, comercial e informativo. Diarios y revistas. Sus contenidos suelen estar vinculados con la actualidad, están escritos por periodistas y se imprimen cada cierto lapso de tiempo. En general, abarcan temáticas específicas, por lo que los lectores los compran de acuerdo a sus intereses. Una vez leídos, estos mensajes se desechan salvo que formen parte de alguna colección. Su función es informar o entretener al público. Libros. A diferencia de los diarios o revistas, no tienen una periodicidad y no están pensados para ser descartados. Contienen los géneros más variados y, salvo excepciones, no pierden vigencia. La principal función de los libros es entretener y difundir conocimiento. Internet y todas sus variantes. Más allá del email, con Internet llegó una serie de medios escritos incalculable, desde portales web hasta redes sociales como WhatsApp o Twitter. Desde la red de redes, las palabras escritas llegan de manera mucho más veloz, en forma más masiva y económica. Para algunos es un avance clave en la democratización del conocimiento. Bueno, a continuación veremos la importancia de la comunicación escrita. La comunicación escrita marcó un punto sumamente relevante en la historia humana. Pero, ¿por qué es tan importante? Bueno, una de las tantas razones son las dichas a continuación. Número 1. Enriquece la cultura.
Gracias a la comunicación escrita es que surgieron tipos de expresión y géneros nuevos. Estos van desde la poesía hasta la novela, incluyendo las narrativas, cuentos, leyendas y mucho más. Distancias. La distancia se volvió un factor poco relevante, pues al igual que con el tiempo, las distancias ya no son un impedimento para la difusión del conocimiento. Tiempo. Como lo mencionamos con las distancias, la información, conocimientos y demás mensajes transmitidos mediante la comunicación oral no se degrada con el paso del tiempo, pues un libro en un buen estado nunca perderá su información contenida. Número 4. Permite la difusión del conocimiento. Con la redacción y publicación de contenidos de todo tipo, el conocimiento ya no está en manos de unos pocos. La comunicación escrita rompió con el monopolio de la información. Número 5. Ayuda a los vínculos personales. Las cartas primero y luego los mails, chats o redes sociales han ayudado a las personas a mantenerse en un contacto, incluso a romper vínculos que con el paso del tiempo y la distancia se habían roto ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos de la comunicación escrita. Para una buena comunicación escrita se requieren de los siguientes elementos, que son el emisor, y pues este es el que elabora el mensaje desde el intelecto. Tenemos también el receptor. Este es el que interpreta y permite una reacción entre el mensaje escrito. También tenemos el mensaje, que esta es la información redactada. También tenemos el canal, que es el soporte en el que se plasma el escrito. Como por ejemplo, puede ser en papel. En la antigüedad, la escritura y los dibujos se plasmaban en las paredes, en cuevas y en piedras. También tenemos la situación, que este es el contexto en el que tiene lugar la comunicación, tanto la situación del emisor como la del receptor, que suelen ser diferentes. Además de estos elementos, existen estrategias que influencian la manera en que el receptor decodifica el mensaje. Por ejemplo, el uso correcto de las reglas ortográficas, el uso de un vocabulario adecuado según el tipo de receptor, y en este segundo, no es lo mismo un texto que va dirigido a niños de preescolar a, por ejemplo, un texto matemático que va dirigido a estudiantes de nivel superior. Después tenemos el orden de la información de manera que mantenga coherencia y pueda ser comprendida por el receptor. En este punto, debemos de respetar el orden del tema del que se está hablando y asimismo hacer uso de otras palabras que conecten la idea principal. También tenemos el estilo, y este puede ser un uso formal o un uso informal según sea el caso. Un ejemplo de un uso formal puede ser el texto de la Constitución mexicana o alguna carta o documento que vaya dirigido de un presidente a otro presidente. Para el caso informal, un ejemplo puede ser el mensajear cotidianamente con nuestros amigos, ya que es una comunicación escrita informal. Los textos que vemos en las noticias o también pueden ser letreros que vemos en las calles. Y por último tenemos el contenido, que es aquello que se quiere comunicar. Por ejemplo, existen textos de comunicación científica, textos de noticias, textos de literatura, de historia y entre otros.